Hola, feliz miércoles, espero que estés teniendo un día bendecido. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Luz Podcast, estudiando la Biblia con Mamá Rosita. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer que ama compartir la palabra de Dios. Ella es Mamá Rosita. Hola, Mamá Rosita. Hola, mi Joa, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, estoy súper contenta de iniciar este nuevo proyecto para honra y la gloria de Dios, pero muy contenta de que lo estamos haciendo juntas. ¿Tú cómo te sientes en este primer episodio, Mamá Rosita? Muy feliz al estarlo haciendo contigo, porque somos dirigidas por el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Qué te parece si hacemos una oración primero que todo? Claro que sí, Mamá Rosita. Entonces, ¿oras tú? Claro que sí. Nuestro Padre Celestial, gracias Señor por esta hermosa oportunidad, pues es un mandato tuyo de enseñar tu palabra a todas las personas. Queremos usar este medio para que tu palabra llegue y sea esparcida por cada rincón de la tierra. Invitamos a nuestro amado Señor el Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia y la ciencia, la memorización, porque de nada nos sirve que por un oído escuchemos y por el otro lado se nos olvide. Entonces es hermoso que tú nos des memorización para comprender y entender y compartir con otras personas tus enseñanzas. Muchas gracias le doy y pido bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos mis oyentes. Amén. Amén. Bueno, Mamá Rosita, para quienes aún no te conocen, ¿puedes contarnos un poquito de quién eres, qué te gusta hacer, qué es lo que más te gusta de compartir la palabra de Dios? Pues exactamente, lo que más me gusta es compartir la palabra de Dios y que muchas de esas personas puedan llegar a ser salvas y estar conmigo en el reino de los cielos. Que el Señor a todos nos regale en la salvación, ya que Él vino y dio su vida por todos los que querramos entrar en el reino de los cielos. Lo único es que debemos de obedecerle a Cristo Jesús en todo lo que Él nos manda. Ok, Mamá Rosita, pero ¿cómo nació ese amor por compartir la palabra de Dios? Bueno, desde muy pequeña salía a predicar el Santo Evangelio con mi familia. Empezando con mi papá, que éramos los dos, que salíamos a acompañarlo a predicar el Evangelio, teniendo yo la edad solamente de 5 años, pero con una mente muy despierta. Por lo tanto, yo le ayudaba a mi padre a buscar los versículos, a cantar los cantos, y la gente nos escuchaba con mucho gozo y mucho amor, los amigos, los compadres, los familiares, porque les daba gusto ver a una niña tan pequeña estudiando la palabra de Dios y cantando los himnos para Dios. Wow, muy bien. Y creo que ese ejemplo que dieron, pues mis bisabuelos fueron importantes porque yo me acuerdo de mis tías, mis tíos, todos eran evangelistas netos, les gustaba compartir la palabra de Dios donde quiera que iban. Mi madre siempre deseó conocer la palabra de Dios desde muy pequeñita, puesto que escuchó a la abuelita decir que en la palabra de Dios, en la Biblia, se encontraban todas las cosas de Dios desde el principio de la creación hasta el fin del mundo. Y ella creció con ese anhelo y hubo la oportunidad de tener ella una santa y hermosa Biblia que se la vendió un obispo de la Iglesia Católica en Duitama, y ella empezó a leer desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche todos los días, y el Espíritu Santo le dio mucha sabiduría y memorización para entender. Y a ella le gustó mucho predicar el Santo Evangelio, y eso mismo nos impartió y nos enseñó a todos. Wow, sabes, hoy queremos conversar de algo que quizás algunos se preguntan, y es ¿por qué otro podcast cristiano? Vivimos en un mundo donde parece que ya hay mucho contenido. ¿Será que es suficiente cuando se trata de compartir la palabra de Dios? ¿Realmente hace falta uno más? Pues no tanto que haga falta, porque por todos estos medios muchas, pero muchas personas, y hay miles de religiones que están predicando el Evangelio.
cambio, unos por dinero, otros por que en realidad anhelan la salvación para ellos y para otros que son muy sinceros. Pero el mandato del Señor Jesús es para todos los que ya conocemos la palabra de Dios, enseñarle a otros o compartir con otros que ya conocen y aprender los unos de los otros la palabra de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Sabes, yo creo que a veces pensamos que ya hay muchos predicando, ¿para qué uno más? Sí, el pastor, los misioneros, en fin, están predicando, pero sabes, Jesús dijo algo diferente y quiero que vayamos a esta lectura que la encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Sí, por eso ahí es donde yo veo la necesidad de que cada uno podamos predicar el Santo Evangelio, porque es una orden, es un mandamiento que el Señor Jesús nos dejó cuando iba a ascender al cielo. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Es que la importancia también es guardar, no solo bautizarnos, que guarden todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, Señor Jesús. Gracias por esa promesa de que tú estarás con cada uno de tus hijos hasta el fin del mundo. Amén. Y Jesús no dijo que algunos vayan, sino id. Eso significa que cada creyente tiene esa responsabilidad, no es algo opcional. Predicar no es una opción, es vivir como su discípulo. Él nos manda, es un mandato pues de Dios. Y también siento que cada testimonio es único. Hay personas que puedo alcanzar con mi vida, palabras, ejemplo, testimonio, y son personas que quizás se identifican con mi experiencia, con mi historia, ¿no? Que no se identifican con otros más. Por eso es importante que yo como discípulo pueda ir a alcanzar a otros con lo que Jesús ha hecho en mí, ¿no? Que a la final era lo que hacían los discípulos. Antes yo me preguntaba cuando leía los evangelios, bueno, ¿y por qué si Mateo escribió esto, por qué lo vuelve a escribir el otro y el otro y el otro? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se repite la misma historia? Entonces ya iba a leer Marcos y estaba la misma historia y yo, ay, pero pues eso ya lo leí, ¿no? Pero pues ya con el tiempo descubrí que son diferentes puntos de vista, y a la final enriquecen la historia, ¿no? Porque vemos que todos cuentan la misma historia, pero desde su punto de vista, lo cual me parece increíble. Porque qué tal Marcos hubiera dicho, no, pero si ellos ya lo escribieron, pues ¿para qué escribo algo que ya está escrito, ¿no? Que ya se dijo. Es muy importante porque sí, lo que dice Joan es cada uno da su versión, cómo entendió el mensaje, pero había algunas cosas que a algunos se le escapaba, así es de que cada uno añadía lo que al otro se le escapó. Entonces, vemos que ahí está el doctor Lucas enseñándonos muchas cosas, y el que más informe nos da, también Marcos se preocupó por darnos un informe enfático, y Juan que estuvo siempre al pie de nuestro amado Señor Jesucristo, que cuando se sentaban a la mesa reclinaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús, pues él con mayor razón quiso anotar lo que él pudo aprender de Cristo Jesús. Por ejemplo, él nos enseña sobre la cena del Señor, la última cena con el Señor Jesús. Los otros, Mateo nos enseña sobre la genealogía del Señor Jesús, y así cada uno nos va enseñando algo muy importante, aunque vaya basado en la misma historia. Wow. Y eso es lo mismo que a nosotros nos corresponde hacer. A nosotros nos corresponde hacer, hablar también de Cristo Jesús. Ah, qué hermoso que Joan entendió eso y que yo entiendo lo que estoy diciendo. Quizás tú también, al escuchar este mensaje, Dios le revele otra manera, y a su manera vas a enseñarle a otra persona lo que has aprendido. Pasamos entonces ahora a leer Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15, o sea, 14 y 15.
Ahora bien, mire lo que nos dice el apóstol San Pablo, nos va a hablar también a su manera. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Wow. El Señor Jesús dijo que en los tiempos peligrosos muchos invocarían el nombre del Señor Jesús y serían salvos. Pero San Pablo nos está diciendo cómo las personas van a invocar el nombre de Jesús si no lo conocen. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? Cuando no hemos oído de alguien, ¿cómo vamos a creer? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es necesario que cada uno le contemos. Empecemos por nuestra casa, enseñándole a nuestros hijos, a nuestro esposo o a esposa, a nuestros nietos, nietas, enseñarles el amor de Jesús. Entonces, de esa manera comenzamos a predicar el Santo Evangelio. Luego a nuestros vecinos, luego más allá de nuestros vecinos, en nuestro barrio, en personas que vemos que necesitan aprender de la palabra de Dios, necesitan escuchar de su palabra. Sigue diciendo el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pero Cristo Jesús ya nos envió a predicar en todo el mundo, pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas noticias del Evangelio. Son hermosos aquellos pies que iban a predicar el Santo Evangelio, como en mi caso, con una de mis hermanas que también le gustaba demasiado predicar el Evangelio, y en Yopal salíamos a las 6 de la mañana hasta que encontrábamos la casa donde querían escuchar el Santo Evangelio hasta las 6 de la tarde, todo el día bajo el rayo del sol, sin haber un árbol donde asombrarnos un poquito. No podía uno salirse del camino porque se nos prendían las garrapatas, los mismices, así es de que uno no podía salirse del camino. Había ganado bastante bravo en esas sabanas, pero nos enseñaron a que teníamos era que agachar la cabeza y pasar. Pero nosotras con mi hermana no solo agachábamos la cabeza, sino que hacíamos la oración. Y aquellas familias eran felices cuando llegábamos. Nos daban una rica limonada, nos tenían una rica comida. Después de que ya nos refrigerábamos, entonces se reunía toda la familia para escuchar de la palabra de Dios. Qué hermoso y qué bonito que Pablo dice, ¿no? Hermosos son los pies, ¿no? Y se cumple lo de los salmos y se cumple lo que Pablo dice de cuán hermosos son los pies. Porque sí, los piecitos se nos apoyaban todo el día caminando y todo, pero recordábamos esas promesas del Señor y volvíamos a casa muy felices por haber enseñado y compartido la palabra de Dios. Claro, y lo bueno es que compartir la palabra de Dios no solamente beneficia a los demás, también somos nosotros. Somos los más beneficiados, ¿cierto? Porque entre más compartimos, como que más aprendemos y salimos con un gozo indescriptible. Correcto. Y bueno, aquí, pues de este versículo fue algo que me llamó bastante, porque dice, si nadie predica, pues nadie escucha. ¿Cómo van a aprender? Si nadie escucha, nadie puede creer, y sin creer, pues no pueden invocar el nombre del Señor. El nombre del Señor, ¿no? Entonces Dios quiere usarnos como ese puente, ¿no? Para que otros escuchen, crean y reciban la salvación de Cristo. ¿Nos podrías dar un último consejo para quienes nos escuchan y quizás sienten en su corazón el deseo de hablar de Cristo, pero todavía no se atreven? ¿Sabes? Mira, yo admiro de ti de que a cualquier lado que vas, tú haces amigos y resultas dando estudios bíblicos, así sea una ciudad nueva donde estés, siempre resultas haciendo amigos, hablando de la palabra de Dios sin ningún temor, sin ningún miedo, y es algo que admiro porque pues yo puedo predicar y yo he predicado muchas veces, pero en la iglesia con
con la familia, con personas pues que ya conozco, pero irme a aventurar a buscar personas para hablar desde la palabra de Dios, siento que hay veces que nos turbamos mucho. Entonces, ¿qué consejos nos das a nosotros que sentimos el deseo de hablar de Cristo, pero todavía no nos atrevemos? Pues mi primer consejo es entregarnos a Cristo Jesús. Segundo consejo, decirle a nuestro amado Señor el Espíritu Santo, tómame y úsame. Cuando salimos a la calle, cuando vamos a un hogar, el Señor nos presenta, porque ya le hemos pedido eso, nos presenta la oportunidad de hablarles de Cristo. Si no somos capaces nosotros, usa Dios a la otra persona para hacernos preguntas. Y al hacernos las preguntas, pues ahí tenemos la oportunidad de cómo enseñarles de acuerdo a la pregunta. Pero también si no estudiamos, ¿qué vamos a enseñar? Por eso es importante que primero nos preparemos. Mira yo a que cuando San Pablo, el Señor Jesús lo llamó, tú sabes que él quedó ciego. Sí. Que el Señor le devolvió la vista y que lo mandó a predicar a los gentiles. Primero él duró 2 años preparándose. ¿Qué era lo que él iba a enseñar? Poniéndose en las manos del Espíritu Santo para que él lo enseñara y lo dirigiera. Y así después de 2 años, ya lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, pudo predicarle a los reyes, a los alcaldes, a los príncipes, a los sacerdotes, sin ningún temor, porque lo uno estaba lleno del Espíritu Santo y lo otro se había preparado para enseñarles. Claro, y así mismo también pasó con los discípulos, ¿no? Ellos tuvieron que pasar un tiempo con Jesús y Jesús les enseñaba. Y bueno, sí, cometían sus errores, pero bueno, al final cuando ellos pidieron por el Espíritu Santo y les fue dado y fueron realizadas todas estas obras, vemos que ellos ya entendían todas estas cosas ya plenamente lo que Jesús les había enseñado, pero tú lo que nos invitas es a estudiar, claro, para prepararnos primeramente antes de ir a enseñar a otros. Muy bien, mamá Rosita. Bueno, amigo, queremos invitarles a que esta semana den un paso de fe. Bueno, demos un paso de fe. Tal vez sea enviar un versículo a un amigo, llamar a alguien para orar juntos o simplemente contarle a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Mamá Rosita les quiere compartir un versículo final. Claro, sí, aquí Marcos 16:15. El Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice solamente a tales personas, solamente a su familia, dice a toda criatura. Ir por todo el mundo. ¿Cómo vamos a todo el mundo? Bueno, gloria a Dios, los discípulos pudieron ir en barco, pudieron ir caminando como fuera y predicaron el evangelio. Nosotros tenemos este hermoso medio, el cual podemos llegar a los rincones de la tierra. Por eso no podemos desperdiciar el tiempo en ningún momento. Siempre debemos usar este medio tan maravilloso para compartir el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Los invito para que hagamos una pequeña oración y nos pongamos en las preciosas manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Querido y amante Padre Celestial, coloco en sus santas y divinas manos las vidas de cada oyente, de mis amigas, de mis amigos, de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos, hermanos, hermanas. Regálales, oh Dios, tu bendición. Si alguno se encuentra enfermo, pon tu mano sanadora sobre esa persona, restáurala en la gracia poderosa de mi Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque hemos podido compartir tu hermosa palabra y ayúdanos a seguirla compartiendo con otras personas que no te conocen y que nuestros oyentes compartan, así sea 2 o un versículo, con alguien que ellos conozcan. En el maravilloso nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones en abundancia para cada hogar.
Amén, mamá Rosita. A ti, querido oyente, gracias por acompañarnos hoy, mamá Rosita. Gracias por tu tiempo, por aceptar hacer este programa que va a ser pues de bendición para muchas personas. A ti, querido oyente que nos escuchas, nos vemos el próximo miércoles aquí en Luz Podcast.